El tema, vamos a decir, el nacionalismo revolucionario. Pues le pones tema, hija. Ah, ya lo empezaste. Bueno, ya. Ya hasta aquí lo hablamos. Ya después se lo pongo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una disculpota por la hora. Aquí se me cruzaron los cables. No le voy a compartir la culpa hoy al doctor. Muy buenas noches, gracias a todos que están al pendiente de esta y toda la programación. Saludo con gusto a todos los amigos. Invitarles a que compartan esta transmisión y a que nos dejen sus comentarios, sugerencias, denuncias, también, ¿por qué no? Un like en nuestra página. Lo que queremos es llegar a más y a más gente. Doctor Miguel González Galván, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, don Héctor. Muy buenas noches a tu auditorio. Ya estamos aquí un lunes más con los exalumnos de la UNAM, es decir, la Asociación Michoacana de Exalumnos de la UNAM, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a los analistas políticos actuales como que no les gusta tratar el tema, pero me parece de la mayor importancia. Vamos a hablar sobre el nacionalismo revolucionario en esta ocasión. Este movimiento, voy a iniciar o presentas al doctor. Le toca a usted presentarlo. Bueno, no me voy a pelear con usted. tenemos a un invitado especial, al doctor Mario Javier Gutiérrez Fernández, que hoy nos acompaña para precisamente hablar sobre este tema. Este tema nos pusimos de acuerdo que así se llamara, pero vamos a tratar sobre este tema. Pues buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Héctor, un placer estar aquí. Gracias, doctor Miguel. Doctor Miguel, un gusto, y como siempre saludando al auditorio de este tan relevante programa, y un saludo en particular al amigo Paco Zamudio, al cual por ahí tuvo el gesto de considerarme para un detalle. No se pudo hacer, pero gracias, Paco, por considerarme. Te mando un abrazo y espero que en la próxima ocasión podamos atender esa actividad. Muy bien, doctor, pues hoy entrándole ya de lleno al tema que nos aqueja después de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, que no saludábamos al doctor. Me dicen que andaba en Hawái, luego se pasó a Tonga y luego con la explosión se vino en friega. Ya estamos por acá, Héctor, gracias. Muy bien, adelante, por favor. Pues platicábamos con don Miguel un evento en la política mexicana característica que, como dice don Miguel, se ha mantenido, digamos, no tan a la luz de la vida política de nuestro país, y cabe señalar que este nacionalismo revolucionario fue implementado por el general Lázaro Cárdenas del Río. Platicábamos que ahí es donde se perciben los orígenes de este fenómeno del cual muchos políticos en la actualidad o no lo tienen en mente o no les gusta platicarlo, pero que estamos viéndolo, o al menos ese es el tema de análisis que queremos poner en la mesa para compartir con tu auditorio. ¿Y qué tanto está involucrado nuestro Estado, nuestra comunidad política gobernante, y los efectos y causas que van a verse sobre todo para este 2024 y los tiempos que se avecinan? Don Miguel. Muy bien, en efecto, es un tema, pareciese un tema tabú en estos tiempos, pero el nacionalismo revolucionario, así acuñado por todos los estudios que se llevaron a cabo durante el sistema PRI-gobierno y el sistema, desde que se creó el Partido Nacional,
Revolucionario, el Partido Nacional Revolucionario, allá en 1928, ya va a cumplir un siglo de este nacionalismo revolucionario. Pero ¿a qué se debe así muy rápidamente? ¿Cómo se formó el Partido Nacional Revolucionario? Se convocó por parte del presidente en funciones, por parte de Plutarco Elías Calles, luego precisamente del asesinato de Álvaro Obregón, luego de este magnicidio que se llevó a cabo, pero también hay la voz popular que se decía, ¿quién fue el autor de este magnicidio? Y luego ya se decían entre los políticos sotoboche, decían, cállese señor, refiriéndose a que Calles fue precisamente el autor de ellos, el presidente en turno. Pero luego que esto sucede, de inmediato convoca para la formación del Partido Nacional Revolucionario. Y vean ustedes cómo lo de nacional precisamente se tomó en cierta manera como paradigma los partidos nacionales formados en esos tiempos, que fue el Partido Nacional Socialista, es decir, el nacionalsocialismo que se convierte precisamente en el partido de Hitler para llegar al poder. Es un señalamiento. Pero aquí lo interesante es de que se convocó a todos los sectores y al margen de la ideología, se invitó a todos los mexicanos, podríamos decir, para formar ese partido político, que fue un partido que nace en el poder, por el poder y para el poder. Entonces, pero precisamente como era la resultante del movimiento revolucionario, pues los revolucionarios fueron los que formaron parte importante de ese partido político, es decir, los antiguos combatientes. Luego después, para no hablar mucho más de esto, luego viene la reforma del partido en el periodo de Lázaro Cárdenas, allá en 1936, forma el Partido de la Revolución Mexicana con cierta orientación más progresista, y el nombre lo está diciendo, ya le quitaron lo de nacional, era el Partido de la Revolución Mexicana, es el Partido de la Revolución, sí, ¿cómo? Partido de la Revolución Mexicana, exactamente. Entonces, le da cierta orientación, es decir, el cuño cardenista ahí estaba impreso. Por eso no es raro que para el 38 se forma el partido contestatario, el partido que después se convierte en la oposición, en términos de Soledad Loaiza, de la oposición leal. Es decir, fue una oposición, pero fue una oposición precisamente al gobierno cardenista. La expresión más nítida, la expresión más concentrada, la expresión más significativa de la nacionalización del petróleo, de la industria petrolera, fue una expresión de ese nacionalismo revolucionario que está implícito, está dentro de la resultante de la Revolución Mexicana. Y luego viene, al cabo de los 8 años, la reforma, donde ya se conforma el Partido Revolucionario Institucional, porque ya se institucionaliza todo el movimiento revolucionario, y así seguimos adelante. Entonces ahí está el nacionalismo revolucionario, que es un movimiento en defensa de los intereses nacionales, en defensa de los recursos del país. Yo prefiero quedarme ahí para continuar el análisis más adelante, no llevar mucho tiempo. Le dejo la palabra a don Héctor o a nuestro invitado, al doctor Mario Javier Gutiérrez. Por favor, doctor. Gracias, Héctor. Gracias, don Miguel.
Yo quisiera destacar unos datos que me gustaría compartir con el auditorio de este importante programa y a todos nuestros escuchas o quienes tienen el tiempo para podernos ver sobre este periodo que comprende este fenómeno que ha tenido nuestro país y pues que particularmente se vio durante el siglo XX. Como lo mencionaba don Miguel, es realmente donde se establece este nacionalismo revolucionario paralelo a la estructura del poder con el general Lázaro Cárdenas. Y los datos que considero importantes para compartir y analizar en esta mesa son los datos sobre el Producto Interno Bruto de cada presidente en función al crecimiento que tuvo o que se tuvieron durante las gestiones de estos presidentes. Y me permito leer y compartir aquí con la mesa. En el periodo, como menciona el doctor Miguel González Galván, donde se inicia o se cuantifica, en el periodo del general Lázaro Cárdenas hay un crecimiento sexenal del 4.5 de Producto Interno Bruto. Después, ya en tiempos de Manuel Ávila Camacho, el crecimiento del país es de 6.1. Continuamos con Miguel Alemán Valdés, donde se da un crecimiento de 5.7. Después Adolfo Ruiz Cortines se da un crecimiento de 6.4. Adolfo López Mateos, 6.7. Gustavo Díaz Ordaz, 6.7. Luis Echeverría Álvarez, quien cumple hoy su centenario, su primer centenario de vida, 6.1% de crecimiento. Luego José López Portillo, aquellos tiempos donde se debió o se manejaba que debíamos enseñarnos a administrar la abundancia, 6.5, y luego viene el colapso, donde está obligado este movimiento denominado revolucionario, y solamente en el periodo de Miguel de la Madrid crece 0.1% el Producto Interno Bruto. Recuerden que estamos hablando de sexenios. Y viene ya el fenómeno donde ya está implementado el modelo neoliberal, hacen a un lado el famoso nacionalismo revolucionario, dejaron los esquemas populistas, y ahí Carlos Salinas, que es el que inicia con este movimiento, el país crece en un 3.9%, después viene Ernesto Zedillo, recuerden ese error de diciembre. Después, pese a ese error de diciembre y a ese colapso que vivimos hace ya unos años, el país creció 3.3%, y en esta última etapa, ya entrados en el siglo XXI, los periodos que comprenden Vicente Fox Quesada, que ya digamos que es una versión 2.0 del neoliberalismo, el país crece un 2%, igual que en el periodo de Felipe Calderón, e igual que el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿A qué voy para plantearlo en esta mesa? Pues nos iba mejor en el nacionalismo revolucionario, doctor. ¿Por qué? ¿O qué ocupaba? ¿Y por qué ahora vemos el fenómeno en donde parece que estamos regresando a esas tendencias de gobernabilidad en nuestro país? Ahí lo dejaría. Pues los datos son ilustrativos, y esto es en cuanto al crecimiento de la economía de nuestro país, son datos esencialmente económicos, y se ha criticado, por ejemplo, el hecho de que se creció durante todo el periodo neoliberal a una escala muy baja con respecto a todo el periodo del desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador
también el milagro mexicano, llamado el milagro mexicano, que hay una similitud, es decir, se le puede llamar indistintamente, donde se crecía a un ritmo del 6 o más por ciento, y que la estabilidad, también paridad dólar. Por ejemplo, en el periodo de Lázaro Cárdenas, el dólar estaba frente a 4.50. Luego hubo una devaluación y llegó al 8.50, 8 pesos, ya en el periodo de Ruiz Cortines, y posteriormente se fija por varios años, aproximadamente 15 años, y que llegó hasta la década de los 70, donde la paridad peso dólar era de 12.50. Yo viví esa etapa, incluso yo recuerdo cuando hubo la devaluación y que quedamos en 12.50 en el sexenio de Ruiz Cortines. Entonces, esos son datos muy interesantes, porque también en ese periodo la política económica se guió precisamente por el keynesianismo, que implicaba una intervención muy importante del Estado en el mundo económico, es decir, un Estado intervencionista desde el punto de vista económico frente al Estado abstencionista, al Estado que, en fin. Entonces, son datos económicos que nos sirven de mucho, pero el caso es que en el sistema político se va configurando y se va creando una cultura que podemos decir una cultura priista durante todo ese periodo, y el nacionalismo revolucionario como corriente progresista del priismo, porque el priismo, por lo menos podemos señalar dos corrientes: la corriente que va de avanzada y la corriente que se queda atrás, es decir, una corriente, por llamarle de alguna manera, una corriente liberal y una corriente en cierta forma conservadora, y ahí están los gobiernos de Miguel Alemán, etcétera, etcétera. Pero también ha habido, y esto gracias a la aplicación de una ley que se le llama la ley del péndulo, de que hay un gobierno progresista y un gobierno no tan progresista, y así nos fuimos. Por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que llegó prácticamente a su cenit, luego llega el gobierno de Ávila Camacho, que tiene ciertas características. Él se declaró católico, él era una persona en el fondo conservadora, pero le sigue Miguel Alemán por la misma línea, etcétera. Pero hay luego una suerte de irse al otro lado con López Mateos, que López Mateos se declaró: yo soy de izquierda, del PRI, etcétera, etcétera. Y hubo una expresión muy importante que fue la nacionalización de la industria eléctrica. Y ahí está una frase muy interesante de él, que iba a suceder que gentes del mismo sistema iban a traicionar, etcétera, etcétera, y ahora se maneja mucho esa frase. Pues bien, entonces él declarativamente dice que es una persona de izquierda, de modo que de alguna manera está presente, y siempre lo ha estado, esa corriente que a veces no era tan visible, pero esa corriente del nacionalismo revolucionario, y gente muy desde el punto de vista de avanzada, ahí estaban presentes. Los más visibles, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Rafael Galván, el caso de Natalio Vázquez Pallares, que eran más cardenistas de lo imaginable, eran gente muy combativa, pero había una pléyade de gentes, y todos priistas, todos llegaron a buenas posiciones por medio del PRI. Por eso, y luego ya llegamos al gobierno de el presidente excepcional, yo le llamo presidente excepcional a Luis Echeverría. ¿Por qué excepcional? Porque es el único presidente que ha vivido
no les va a parecer a muchos, pero yo acuño el término y me hago responsable de ello. Excepcional porque es el único presidente de México y expresidente, por supuesto, también los podemos llamar, que ha llegado a cumplir un siglo. A querer o no, él ha llegado a cumplir un siglo, pero también su discurso, y hay mucho que analizar sobre esto. Yo me voy señalando algunos pincelazos porque no podemos hacer un análisis muy amplio, pero elementos hay para hacerlo. Entonces, el gobierno de Luis Echeverría fue la respuesta necesaria del gobierno represor, así llamado y así conocido, así entendido, así entendido por la colectividad nacional, por el imaginario colectivo, como un gobierno represor, un gobierno anticomunista en el discurso y en los hechos de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué es lo que sucede cuando llega su secretario de Gobernación, es decir, Luis Echeverría? Luis Echeverría fue una persona que durante los 6 años como secretario de Gobernación siempre hizo mutis y atendía lo que decía el señor presidente de la República, es decir, su jefe, pero en cuanto llega al poder se suelta. Es más, en cuanto inicia la campaña, por eso hubo esa ruptura con el gobierno de Díaz Ordaz, y se ha dicho que el presidente Díaz Ordaz dijo: me pesa haberme inclinado por Luis Echeverría, pero ya era tarde para dar un golpe de timón y cambiar de dirección. No, y bien podría haber actuado quizá el presidente en turno con darle un avionazo, como sucedió con Madrazo y como ha sucedido con otros personajes de la política nacional. No se hizo. Entonces, el hecho es de que Luis Echeverría tenía el control porque llevaba la política interna y la manejaba muy bien. Entonces llega al poder y hay un dicho un eslogan de campaña que es arriba y adelante. Yo recuerdo cómo exaltaban los priistas, todos los priistas, los del nacionalismo revolucionario y los que no se podían clasificar como nacionalistas revolucionarios. Y yo recuerdo una frase que se acuñó en campaña y dice: Zapata fue agrarista y Echeverría zapatista. Es decir, cómo se creyó en lo que propuso también Luis Echeverría, la apertura democrática, y él acuña ya el término de el desarrollo compartido, en vez de que sea el desarrollo estabilizar, que así se le llamó por varios tiempos, el milagro mexicano, lo que acabamos de decir, donde hubo cierta estabilidad. Entonces Luis Echeverría dice: ahora es el desarrollo compartido. ¿Qué evocaba y qué significaba el desarrollo compartido? Es decir, que la riqueza se tenía que distribuir de la mejor manera. Fue, como se le ha llamado, pues digamos un populista, pero representó necesariamente la corriente del nacionalismo revolucionario. Y el nacionalismo revolucionario, voy a señalar algunos nombres, también lo digo con toda responsabilidad, pero es muy ilustrativo. Algunos nombres del nacionalismo revolucionario fue Cuauhtémoc Cárdenas, del nacionalismo revolucionario fue Porfirio Muñoz Ledo, del nacionalismo revolucionario es Efigenia Martínez, del nacionalismo revolucionario es el mismo presidente actual. Hay que recordar que él anduvo en esos lides, él iniciaba la política ya, él fue priista, y muchos, González Pedrero, que fue maestro del actual presidente, y maestro y guía, y estuvo colaborando, y después hubo algunas diferencias.
con González Pedrero, una persona excelsa. Allí estuvo allí estuvo Flores Olea, excelsos, gente muy interesante y gente egresada y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, todos estos ubicados dentro del nacionalismo revolucionario son los que de alguna manera, y son los que provocaron y apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas para que fuera candidato a la presidencia de la República las 3 veces que lo intentó, y cuando tuvo mayor éxito en aquel movimiento del 88, de la insurrección cívica, allí estuvieron todos ellos, y toda la corriente de izquierda que habían surgido del Partido Comunista, los partidos socialistas, etcétera, que se registraron ya con la reforma Reyes-Heroles. Y hay mucho más que decir, pero reitero, a grandes pincelazos, y prefiero quedarme ahí en el 88 para ver cuál fue la resultante. Yo recuerdo, yo di clases en el ICAP, es decir, en el Instituto de Capacitación Política del PRI, entonces, y yo daba algunas clases, pero todas encaminadas a la formación política, que es cosa que deben de llevar a cabo todos los partidos políticos. Esa era una de las virtudes del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, un sondeo ahí con mis alumnos, yo tenía 2 grupos en el 88, y precisamente en la candencia de las elecciones, de la campaña, y yo les pregunté a los alumnos, les dije, uno de mis alumnos que tenía mayor confianza, le dije, haz un sondeo a ver por dónde se van a inclinar el electorado de estas gentes que están preparándose en el PRI, que están preparándose en el Instituto de Capacitación Política del PRI. Y me contestan los 2 a los que les encomendé en mis 2 grupos. Dice, mire maestro, aquí va a ganar Cuauhtémoc Cárdenas, aquí pierde Carlos Salinas de Gortari 2-1. Así me dijeron ellos. Pero bien, yo después ya tuve otra experiencia. Yo fui, entre comillas, ahí observador en 15 secciones. En 15 secciones allí muy cerca de Ciudad Universitaria, en Santa Úrsula. En 15, no secciones, sino más bien casillas, porque la sección tiene otra conocida y abarca más. Bueno, en 15 casillas, y tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a ver los resultados inmediatos de esas casillas, ya al filo de las 11 de la noche, 12 de la noche, que ya estaba todo, y los pegan, y se acostumbra todavía de pegarlos ahí por fuera, para, en cierta manera, transparencia, y ahí la votación fue, todos los partidos políticos de oposición, y que no apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas, juntos, PRI, PAN y unos 2 partidos más, Cuauhtémoc Cárdenas les llevaba el doble, es decir, Cuauhtémoc Cárdenas, yo dije, si este comportamiento se lleva a cabo en todo el país o algo parecido, Cuauhtémoc Cárdenas va a ser el próximo presidente de México. No fue así por el fraude que ya también el imaginario colectivo se da cuenta que fue un fraude fantasmal, un fraude inusitado. Entonces, ahí me quedo para seguir con el análisis, por favor. Doctor, por favor. Doctor, bueno, pues. Le toca, es su día. Gracias amigos, gracias Héctor, doctor Miguel. Escuchaba con atención lo que comparte el doctor Miguel González Galván. Como dice, pues son vivencias. Su servidor, pues, me tocó ver
en carne propia la transición y ese punto de inflexión en donde el nacionalismo revolucionario tiene su escisión evidente, ¿no? Que se da en el 88. Y no es fortuito, o sea, debemos hacer memoria y recordar, a lo mejor para nuestro auditorio que es nacido, digamos, ya en este milenio. El país tuvo una de sus peores crisis en el 82, después de la salida de López Portillo, y pues el evento que yo recuerdo y que fue significativo fue cuando nacionalizó la banca, ¿no? Derivado de esto que se señalaba don Miguel, de una devaluación y una fuga de capitales tremenda, donde ese administrar la abundancia se convirtió en que iba a defender como un perro al peso. El mismo López Portillo señala que un peso devaluado es un presidente devaluado, y así lo personalizaba. Creo que ese es el clímax del modelo del nacionalismo revolucionario populista, y deja los ingredientes para que se dé la escisión. Pero no es ajeno un momento que fue crítico para nosotros como mexicanos en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Ahí se dio cuenta la sociedad, el pueblo, que era más pueblo que su gobierno. El manejo de esa crisis, y en particular los habitantes de la Ciudad de México, porque ahí es realmente donde se gesta en las bases, en las organizaciones sociales desde abajo, que eran más pueblo que gobernantes. Y esto, obviamente una interpretación personal, fue el elemento fundamental para que los llamados políticos revolucionarios nacionalistas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el propio y citado ya por don Miguel, Porfirio Muñoz Ledos, que eran las cabezas del movimiento, formaran el Frente Democrático Nacional. Y como dice don Miguel, fue claro y evidente esa decisión, y a lo cual llevó a que colapsara el régimen y tuvieron que hacer un fraude que hasta nuestros días ha sido recordado. Y otros líderes sociales que estaban en ese nacionalismo revolucionario se mantuvieron en esa línea, pero ante la imposición del modelo neoliberal y personificado por Carlos Salinas de Gortari, tuvimos estas etapas en nuestro país en donde, por eso compartía en la mesa ese dato que, como decía don Miguel, es económico, pero tiene que ver de cómo se desaprovechó ese periodo en nuestro país, y que desafortunadamente fue el ingrediente fundamental para que la riqueza se concentrara en pocas personas, en pocas familias. Y desafortunadamente esas familias fueron las que marcaron la hegemonía de la política en nuestro México reciente, y que ahora observamos en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que ese nacionalismo revolucionario está más vivo que nunca. Entonces es digno de análisis, y sobre todo es también digno de análisis qué participación vamos a tener nosotros como michoacanos ante ese fenómeno político que es cíclico, al menos está regresando, y que no den por muerto, o que no den, como también lo señalaba atinadamente don Miguel, a la contraparte, a los que representan ese modelo neoliberal, que están latentes y encabezados por una fracción política que es Acción Nacional. En efecto, don Héctor, No, por favor. sí, ya tomé la palabra. Yo soy el público. La revolución institucionalizada, así acuña el título de un libro de un gran amigo que ya falleció, el doctor Garrido Plata,
hijo, por cierto, de uno que fue rector de la Universidad Nacional. Fue mi amigo, fue mi maestro y después mi amigo. Entonces bautiza un libro muy interesante que habla sobre todo este movimiento de la revolución institucionalizada. Entonces pasamos al lo que señalabas, el caso de López Portillo, que dice voy a defender el peso, etcétera, etcétera, y el acto de la nacionalización de la banca fue un acto, por cierto, ya desesperado, porque faltaban 3 meses para dejar la presidencia de la República, 2-3 meses, pero él también señaló, dice, yo soy el último de los presidentes emanados de la Revolución Mexicana. Lo que había dicho Luis Echeverría, que él representaba la corriente más progresista de México, la corriente más progresista del priismo. Y hay que señalarlo también con responsabilidad, que todos estos que pertenecieron a la corriente denominada del nacionalismo revolucionario son las personas que han llegado al poder. Y yo hice y lo voy a replantear así muy rápidamente, yo hice el parangón entre el movimiento filosófico en Alemania y el movimiento político en México, y hago este parangón muy, muy ligero. Hay que recordar que el gran filósofo Hegel, que nos ha heredado la dialéctica, durante su vida se crearon 2 corrientes, los nuevos hegelianos y los viejos hegelianos. Los nuevos hegelianos representaban la parte más progresista de la filosofía alemana, y los viejos representaban la parte más regresiva. Podemos decir que los primeros fueron liberales, los segundos conservadores, y les podemos poner el término que sea, pero son los nuevos y los viejos hegelianos. Los nuevos hegelianos fueron aquellos que representaron la izquierda y que tuvieron mucho que ver ya con el nacimiento del marxismo, etcétera. Entonces, yo hago el parangón aquí en México, que el nacionalismo revolucionario o que el priismo se escinde en los viejos ¿cómo le podríamos decir? El parangón es que en el priismo se da este movimiento de los nuevos hegelianos y los nuevos del nacionalismo revolucionario, y los que quedan atrás. Son 2 corrientes también, y estos nuevos que representarían el nuevo. Lo que pasa es que yo hice el parangón, hice el análisis con respecto al echeverrismo. Todos estos del nacionalismo revolucionario apoyaron a Luis Echeverría con la apertura democrática, y también los que no estuvieron o no pertenecían a esa corriente de pensamiento progresista. Por eso yo digo que todos eran echeverristas, y se escinde el echeverrismo en los del nacionalismo revolucionario, los que no pertenecían al nacionalismo revolucionario, que no debe alarmar a nadie, porque el gobierno de Miguel Alemán, el gobierno de características, de modo que las gentes que apoyaron a Luis Echeverría, y no hay que decirlo, y en un análisis serio no puede uno tomar partido y decir no, afrentarse de Luis Echeverría. Luis Echeverría fue un presidente como cualquier otro, que tuvo errores y aciertos. Entonces,
esta corriente del nacionalismo revolucionario que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas y que ha sido ahora el gobierno actual, es el continuum. Lo que sucede es que ya se le agregaron desde tiempo atrás, desde el cardenismo o el neocardenismo, las gentes más progresistas de México. Es decir, los que pertenecieron al Partido Comunista, los que pertenecieron al Partido Popular Socialista, algunos de ellos, los que después conformaron el partido, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, etcétera, etcétera, que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas y que son los mismos que han estado apoyando el movimiento López Obradorista, porque López Obrador es el heredero necesario de ese movimiento, de el mismo nacionalismo revolucionario, y ahí está presente el nacionalismo revolucionario, y hay que señalarlo con toda responsabilidad también, que han llegado a los mejores puestos, a los puestos más importantes, esta corriente del nacionalismo revolucionario, y que creo, por eso me atrevo a señalarlo, que el próximo candidato de Morena y coalición de Morena va a pertenecer a las gentes o alguna de las gentes de esta corriente del nacionalismo revolucionario. Ahí me quedo para continuar y ya concluir, porque creo que el tiempo ya también. Nada más una pregunta. Con todo gusto. Doctor. Está hablando de este 2024, 2028. No, 2030. 2030, así es, así es. Así es, Héctor. El análisis en función a lo que es el tema es precisamente ante este fenómeno que estamos compartiendo con tu auditorio, es los cuadros y figuras de políticos o políticas de nuestro estado, dónde caen o dónde figuran en este nacionalismo revolucionario. ¿Quién realmente viene a nuestra mente que puede estar vinculado o al menos representar a este nacionalismo revolucionario? Y ese es el tema. ¿A quién ubicamos, querido auditorio, en que cumplan o que estén vinculados a este movimiento? Y de primera mano podríamos decir a nuestro actual gobernante, ¿no?, a titular del Poder Ejecutivo, pero tiene esas características, don Miguel. O sea, realmente en función a plantearlo al auditorio y hacer ese análisis aquí en la mesa, ¿es realmente el titular del Ejecutivo actualmente uno de los que pudieran contribuir o ser actor o permitírsele una toma de decisión en esa mesa en donde se va a disertar precisamente la sucesión presidencial, de, como dice y coincido completamente con el doctor Miguel, el heredero de todas esas circunstancias resultó ser precisamente Andrés Manuel López Obrador, y la base y el capital que le deja es realmente significativo, porque pues va a ser un garante muy significativo para inclinar la balanza hacia quien pueda ser el futuro presidente o presidenta de México. Ahí la dejaría. Doctor, por favor. Es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre excepcional, es un hombre único, es un hombre que nadie lo puede alcanzar. Nadie lo puede alcanzar, ¿por qué? Por su trabajo. Él estuvo y ha sabido todo. Pareciera el único que ha interpretado ese movimiento del nacionalismo revolucionario, ¿eh? Y no se ha quedado a la mitad del camino, sino que lo ha impulsado hacia adelante. Vemos que las políticas ya en el campo del gobierno en acción, ya en el campo de la administración pública, vemos que las políticas son precisamente las políticas que propugnaba y fomentaba el nacionalismo revolucionario donde quiera que se encontrara, en cualquier trinchera como corriente
ideológico-política. Es exactamente lo mismo, me parece, y por eso no hay que desdeñar este movimiento. Él es único. ¿Por qué es único? Precisamente no hay quien haya trabajado de los aspirantes igual que él. No hay quien le pueda ganar, por supuesto. De modo que su autoridad moral y su autoridad política está por encima de cualquier aspirante. Entonces, ¿qué es lo que habría que buscarse? Porque nosotros luego pensamos como priistas. Nosotros decimos, no, si no empleamos el término de destape porque ya está en desuso, además es muy feo, se oye muy desagradable, digamos, pero pudiera suceder. Lo que sí podemos señalar es que la fuerza del presidente de la República es extraordinariamente grande. Por eso de ahí la importancia que tiene y que pudiera recomendarse al partido que fundó el presidente de México, y que no anden pensando que va a desaparecer y que si yo formo una corriente que voy a desplazar a Morena. No, yo no lo veo de esa manera. Yo lo que creo que es conveniente es que se institucionalice para que el candidato o la candidata sea una persona que surja del partido, que el partido la apoye y que sea institucional su designación, porque así no puede ser de otra manera. No se puede dar el lujo el presidente de la República, ya lo ha dicho, de decir, este es el tapado y este es el bueno. No, tiene que haber una consulta, tiene que haber un sondeo, tiene que haber un procedimiento, tal vez el que se haya pensado hasta ahora por parte de la coalición gobernante, por parte de la élite política. No sé si vaya a tener éxito, pero va a haber un procedimiento, para elegir al próximo candidato, que no hay que hacer el análisis en forma estricta como si estuviésemos en el PRI de la década de los 60. No, tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de un México ya democrático, donde hay una pluralidad de partidos y que en la democracia se pierde y se gana. Entonces hay que hacer el análisis de esa manera, no del destape y no de que va a ganar necesariamente Morena. Estamos en una democracia, esto hay que decirlo en el discurso, porque además es cierto, hay el riesgo de que pueda no ganar Morena o coalición de Morena. No hay que echar las campanas al vuelo, o no deben de echar las campanas al vuelo los que creen que con cualquier candidato se gana. No, debe haber un candidato capaz, un candidato que pueda llevar las políticas, la cuarta transformación o como se le denomine, pero que sea una gente capaz. No podemos atenernos a cualquier candidato. Debe ser un candidato conocido, un candidato que conozca también no solamente la política interna, sino la política internacional. Se necesita una gente pues capaz, y creo que va a surgir de este movimiento, es decir, del nacionalismo revolucionario. Doctor, pues creo que tengo muchas dudas, estoy confundido. Estamos... Sí, porque estamos para resolver todas las dudas. El planteamiento está ahí, sigue ahí. O sea, ¿cuál va a ser la participación de los políticos o políticas michoacanos en esto que estamos planteando y analizando en esta mesa? Porque lo veo como que está cerrando o acotando en su planteamiento, don Miguel, a un grupo muy reducido que pueda participar en ser el posible candidato del movimiento
de este fenómeno que estamos platicando el día de hoy. O sea, usted está señalando puntualmente que va a ser alguien que fue del nacionalismo revolucionario antes de Salinas de Gortari, es lo que estoy percibiendo, ¿no? Y cuál va a ser el rol de esta camada reciente que está llegando a ocupar los espacios de poder en nuestro estado, que son, digamos, de una generación posterior a esta que usted está señalando, es el planteamiento que estamos entendiendo, ¿no? No sé, como dice Héctor, pues también nos quedamos como, ¿y luego qué sigue, no? Y luego, ¿cómo va a terminar esto? Porque sería ingenuo que después del trabajo que está haciendo el actual presidente de la República encabezando esta cuarta transformación, dijera, pues ahí se ven y ahí se queda y qué va a ocurrir, ¿no? Y como dice Héctor, ¿esto qué vigencia le vamos a dar? ¿Para el 24? ¿Para el 30? ¿Para el 36? O sea, es un fenómeno que está para quedarse en nuestra política interna y que va a definir quién va a comandar este proyecto que se llama Cuarta Transformación. Digamos que son las inquietudes que queremos transmitirle a nuestro público. Y yo finalmente compartirles, si me lo permiten, Héctor, a nuestro auditorio, una lectura que considero importante, en la cual pues es parte del análisis, y si tienen a bien considerarla para leer. El artículo se llama, lo pueden encontrar gratuito en medios electrónicos. El artículo se llama La persistencia de una idea, el nacionalismo revolucionario, del PRI a López Obrador. El autor es Rogelio Hernández, del Colegio de México, publicado en el 2020. Precisamente hace él el análisis de lo que trajimos el día de hoy para compartir con el auditorio de este importante programa, pues sobre todo para que tengan una información adicional a la que nosotros hemos estado planteando en esta mesa, y pues obviamente enriquecer a esta comunidad, que sobre todo es muy interactiva y muy inquieta, y que sería muy importante para canalizar aquí con el director general Héctor Torres para ver qué opina nuestra audiencia, ¿no? Sería mi participación y agradecerte. Doctor. Nada más señalaste el artículo para que lo puedan consultar. En efecto, es que el movimiento del nacionalismo revolucionario no era una situación aislada. Por eso yo decía que el presidente de la República es tal vez el único que interpretó realmente este movimiento del nacionalismo revolucionario, porque era un movimiento y que presentándose las condiciones debe ser un movimiento increciendo. Ahora habría que ver los puestos claves, los colaboradores, y eso lo dejo ahí, no voy a discutir, sería para otra plática, cuáles son los colaboradores que se han acercado al presidente de la República. ¿Quiénes son los colaboradores más cercanos del presidente de la República? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su orientación política? ¿Cuál es su orientación ideológica? Etcétera. También hay que ver, ya a ustedes les gusta mucho que introducir al caso del Estado. El primer gobernante de Morena no podía ser antes, porque no existía Morena, pero el primer gobernante emanado de ese partido es Alfredo Ramírez Bedoya. Vean ustedes quiénes son sus colaboradores, eso es muy importante para el auditorio. Vean quiénes son los que están colaborando con Ramírez Bedoya, vean ustedes quiénes están colaborando con el presidente de México, para llegar a tener un cierto entendimiento. Yo ya no voy a hablar más de eso, pero esa es una situación muy importante para poder llegar a esta situación, pero el caso es de que no hay que atenernos a la fuerza, o no se deben atener los de Morena a la fuerza del presidente de la República, porque el presidente de la República va a dejar la presidencia de la República, y la herencia más importante que debe dejar
las gentes involucradas en Morena, es tener un partido debidamente institucionalizado para que sirva de ancla para las próximas elecciones y que no se asuste nadie de que Morena quiera ser un partido que desee gobernar 6 años más u otros 6 años más, no sé hasta dónde. No debe sorprenderse nadie. Eso lo quiere Acción Nacional, eso lo quiere el mismo PRI, eso lo quiere cualquier partido político, porque es su función, es una cualidad ex natura rei, por su propia naturaleza. Es lo que debe buscar, y eso está establecido en los principios de cada partido político. Es parte esencial de un partido político, así que hay que institucionalizarlo, no a la manera como se dice del PRI, sino con algunos matices, pero esto es necesario y es el gran legado que pueden hacer todos los morenistas, todos los simpatizantes, para constituirse en una ancla y de ahí desplazarse hacia el centro y obtener votos. Que no crean que ellos per se y con sus cualidades o sus defectos van a alcanzar una copiosa votación, sino tienen que pensar en todo el pueblo mexicano, tienen que pensar en todos los mexicanos, tienen que pensar en todos los ciudadanos de este país. Porque las elecciones se ganan con votos, no con buenos deseos, ni con atacar a los compañeros del partido, ni con atacar a los aliados, ni con atacar, es decir, a los partidos coaligados. No, se gana con unidad, se gana con trabajo, se gana con principios, se gana con conducta, se gana hasta con decencia política. Yo así lo veo. Doctor, pero estamos en México. Lamentablemente, pues nadie toma como un instructivo las palabras que usted ha dicho, sino todo lo contrario. La verdad es que hoy vemos el reflejo en municipios, en regidores, en presidentes municipales, que la palabra que empeñaron con el electorado ya no es la misma ahora que están en el poder, porque ahora busca regidores, no están, ya se vuelven socios o copartícipes del presidente, o por miedo al presidente pues no se vuelven la oposición, por ejemplo, por así decirlo. Y lo vemos en los presidentes municipales que se vuelven terratenientes, que se vuelven grandes empresarios, que se vuelven los más poderosos de su región, y no se diga en los gobernantes, que también llegan a hacerle del erario público pues un banco personal, porque de ahí se llevan para varias generaciones y dejan al Estado de la fregada, y siempre llega el nuevo y diciendo que va a meter al bote al que se fue, y quedan en lo mismo. O sea, es como que un círculo vicioso, ¿no? Viene el otro y lo mismo del otro, y que el otro fue el peor, pero si está peor que el otro, ¿no? Entonces se supone que va a llegar un presidente, un gobernante a componer las cosas, pero resulta que nunca salimos de lo mismo. Y pasa una década y regresan. Por ejemplo, el de Álvaro Obregón está peor que el que se fue, o el que se fue está peor que pero el que se fue ya está buscando cómo reelegirse en la próxima elección. Entonces, y no es privativo de nuestro país, como escuchan, también Trump está buscando regresar el 24. Sí, entonces con lo que hizo en el Capitolio, no manches, qué confianza, ¿no? No más con eso. La mía pareciera un discurso de filosofía política, pero no, es realizable, se puede hacer, claro. Suena muy idealista, sí, la verdad, ¿no? Suena, pero se puede hacer, pero también no podemos decir lo contrario, tenemos que desear que así sea. Estamos describiendo, por llamarle de alguna manera, al príncipe, es decir, al político,
Que el político cometa errores, eso lo sabemos todos, y cualquier político los va a cometer. Aquí la idea central es de que eso es lo que se puede hacer, eso es lo deseable, es lo deseable, pero la política no es el arte de lo deseable, sino es el arte de lo posible. Entonces, ¿qué es lo posible? Hay que entender que son momentos, hay un momento para reflexionar políticamente, hay un momento para estar en elecciones y hay otro momento para ejercer el poder. Eso es muy importante. Por eso cuando yo fui a Acción Nacional hace unos meses, 2-3 meses, cuando fui a Morena, no visité a los otros a las otras dirigencias o a las otras gentes ahí del partido. Yo los invité para un debate aquí en este medio, en miércoles policráticos por excelencia, es decir, para pasado mañana y para el otro miércoles. No tuve respuesta. En Acción Nacional me dijeron que no era tiempo de elecciones, pero por favor, en elecciones son otros momentos. Ahorita es el tiempo del análisis. Lo que sucede es que probablemente, don Héctor, tengan miedo precisamente por lo que están haciendo. Es decir, no resisten, y menos en Michoacán, tal vez a nivel nacional sí, pero no resisten un análisis serio, porque son vulnerables unos, otros y otros, porque hacen cosas parecidas cuando el discurso es diferente. Pero hay que entender que la política es el arte de lo posible. Sí, don Miguel, pero eso que analiza y nos comparte Héctor, ese pragmatismo político que señalas, desafortunadamente es lo que estamos viendo que está imperando. O sea, la ideología, como señala, era parte o el del deseo, tema, digamos. la ideología, ¿dónde está? O sea, está en un lado y el pragmatismo político lo estamos viendo. O sea, actualmente no podemos generalizar, pero estamos viendo que el fenómeno del servidor público actual es servirse más bien del puesto para favorecerse y generar riqueza mediante los mecanismos que le dan la facultad del puesto. Y esa ideología que se señala y que desafortunadamente no lo vemos en algunas corrientes o en algunos actores políticos congruente a. Por eso nosotros, o el análisis que hacemos es, la fortaleza que tiene precisamente el presidente de la República es que está pues cargando la balanza de ese nacionalismo revolucionario al movimiento de Morena, es decir, escindiéndole al PRI su columna vertebral, porque era yo uno de los planteamientos que cuando escuchaba ahorita a don Miguel es, y el PRI entonces, que es el que donde se generaron las condiciones, ¿qué rol va a jugar? ¿Se va a fusionar con Morena? Ideológicamente, y lo señalan aquí los autores, el PRD realmente nace con la ideología del nacionalismo revolucionario. Agarra ese elemento que constituyó y fundamentó Lázaro Cárdenas del Río y lo integra en su ADN y se convierte en el eje central de la política que desarrolló el PRD en ese momento. Ahorita el PRD está a años luz, que se formó, no sé si recuerdan, el PRD nació en 1989. Así es. El PRD de ese 1989 al PRD actual, nada que ver. ¿Y dónde queda el PRI? ¿Dónde queda el PRI que pues, técnicamente está en sus siglas, ese nacionalismo revolucionario, y que lo acapara ahorita actualmente Morena y esos actores? Por eso la propuesta, como dice o manejó el doctor Miguel González Galván, es que en la sucesión presidencial de 24 va a tener esas características el candidato y posible ganador o ganadora. Yo no descarto género, porque ese es otro, como dice don Miguel, es tal vez carnita para otro tema o otro análisis, para suceder a Andrés Manuel López Obrador.
Héctor. Pues es que me quedé pensando que me le fui a la yugular a un solo municipio, pero hay un montón, mucho. Le dije, Álvaro Obregón, pues estaba pensando en Cuitzeo, y no se diga el ayuntamiento, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que la verdad es que es un tipo miserable, ni cómo decir, digo, no miserable en temas económicos, porque lana se ha llevado a montones, pero en todos los aspectos de despotricar en contra de los partidos, decir que sin los partidos es mejor, que con los partidos o sin partidos es mejor, y ahora ser arropado por sus propios partidos a quienes denostó en su momento y también viceversa. La verdad es que dices, pues caramba, ¿de qué estamos hechos, no? ¿De qué están hechos los políticos? Y otra, perdón doctor, pero la otra máxima de la política no la comparto tanto. Me parece que para los políticos, bueno, de este lado sí, de este lado creo que sí la comparto, pero del lado de los políticos, el arte de la política es tragar cajeta sin hacerle gestos. Sí, o comer sapo sin arrugar la cara. Es decir, por eso la política tiene la idea que tú le puedas agregar, ahí está. La política es hacer creer. Precisamente eso de hacer creer es parte de la política electoral. Estás haciendo creer al electorado que vas a tener una conducta por medio de tu discurso, entonces convences al electorado que después ya se arrepienten, pero hay que entender que así son las cosas, porque si no entendemos que así son las cosas, podemos llegar hasta la frustración. ¿Y cuánta gente hay que dice todos son iguales? No, son iguales, pero por la naturaleza misma. Un gobierno actúa como gobierno, un partido político actúa como partido político, un ser humano actúa como ser humano, un grupo determinado actúa como tal, etcétera, una asociación civil, etcétera. Actúan ¿por qué? Porque es la naturaleza misma de las cosas, porque es su naturaleza. Pero hay matices y hay, como señalamos hoy en la mañana, en un programa, porque dicen ladrones y son ladrones, sí, y que aquellos roban y estos también. No podemos entender, no podemos encontrar los buenos y los malos, no. Hay ladrones o semiladrones o poco ladrones, gobiernos, y hay también impolutos, poco impolutos o mucho impolutos. Hay sinvergüenzas y hay gentes que no tienen pudor, etcétera. Es decir, son gobiernos. Por eso viene finalmente la evaluación. ¿Y quién hace la evaluación? Pues la hace la gente. La evaluación no son las encuestas. Las encuestas sirven para hacer creer en cierta manera. Pero la encuesta última ya en términos democráticos y en la democracia más simplona, si quieren, es el voto en un momento dado. Las encuestas están diciendo que fulano de tal va a sacar el 30%, sí, porque va a ser el gobernante de Nayarit, el 30%, y la votación te dijo lo contrario, no, sacó el 15%. Entonces, ahí sí se puede evaluar realmente si es que pensamos que la elección es transparente, como parece ser que ya sucede en nuestro país. No hay que desdeñar que también las instituciones electorales hacen su trabajo y lo hacen bien. Que haya personas no gratas para el régimen, está en su derecho el régimen y está en su derecho la contraparte de no estar de acuerdo con el régimen. Pero ahí están las cosas, ahí está el trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si no entendemos eso, nos vamos a quedar fuera del contexto y podemos tener apreciaciones no las más correctas. Si me permite, una pues, consideración o consulta en función a lo que se manejó en la mesa. Entonces, don Miguel, el fenómeno de Alfonso Martínez, que es el mismo producto pero en diferente empaque,
y que ha resultado 2 veces presidente municipal, ¿a qué lo atribuye? O sea, porque es digno de análisis, ¿no? Por supuesto. Como decía don Héctor, o sea, a final de cuentas, Alfonso Martínez en una primera instancia llega como apartidista, como un candidato independiente, como una candidatura ciudadana, y tiene la confianza de la sociedad y gana. Después intenta reelegirse y pierde ante la oleada morada contra un candidato que es el profesor Morón, y que todos nos sorprendimos, ¿no? Pero quedó el profe Morón y ahora vuelve a contender, pero ahora vestido, o mismo producto, lo reitero, pero ahora vestido con Acción Nacional y PRD. Ese pragmatismo político, ¿qué tan deseable es para nosotros como sociedad? ¿Y cómo estamos reaccionando nosotros como sociedad, ¿no? Ante este fenómeno que pues está aquí y que puede darse para el 24, ¿eh? Claro. Porque así como lo vaticinó, lo señalamos en la mesa, el fenómeno del nacionalismo revolucionario, se van a generar las variantes y nace de hecho de ahí mismo, pero podrá, dentro del mismo movimiento que se está dando ahorita en Morena, que pueda por ahí generarse un candidato o candidata paralela que intente competir con el candidato oficial. Llámese, por ejemplo, yo si me voy a arriesgar tantito, puede ser el mismo Monreal, uno de los posibles personajes políticos que tienen lo que dijo o mencionó el doctor en la mesa, ¿no? Que tienen los ingredientes de haber sido partícipe de ese movimiento nacional revolucionario. Claro, sí. Lo dejo como pregunta o reflexión aquí en la mesa. No terminaríamos, pero es muy interesante. Ya no solamente bajamos de la política nacional a la estatal, sino nos fuimos a la municipal, que es muy interesante el caso de Martínez Alcázar. ¿Qué fue lo que sucedió? Se presentó un movimiento que se legisló desde el 14, desde 2014, crearse, y que ya se había pedido por sectores, por segmentos de la sociedad mexicana. Los candidatos independientes creían que era la panacea, que era la gran novedad y que iba a tener éxito. ¿Qué fue lo que sucedió? Que efectivamente en el año siguiente, es decir, después del legislado y la figura de los candidatos independientes tuvo cierto éxito, y el caso fue la gubernatura de Nuevo León, el caso fue y algún otro caso fue de Martínez, exactamente. Fueron casos que pudiera haberse pensado que era el embrión del boom de los candidatos independientes. ¿Qué sucede a los 3 años? Que la figura termina prácticamente, y no tiene éxito. ¿Cuál sería el mensaje de la ciudadanía? Que son tan farsantes ellos como los de los partidos políticos, y yo creo que hasta ahora no se ha inventado una forma que sustituya a los partidos políticos, con todos los defectos. Lo que se puede hacer en los partidos políticos es moralizarlos, es institucionalizarlos, es que se reingenieren, que se reinventen de alguna manera, pero son insustituibles hasta ahora, y es una figura que no data más de, ya institucionalmente, más de un siglo, no data más. Yo recuerdo, y eso está en la primera página de los partidos políticos de Maurice Duverger, y dice que estos partidos políticos surgieron y dan la historia, y dice: pero de 1950, ya todos los países tenían partidos políticos ya institucionalizados,
pero antes eran corrientes y se daban bajo de la mesa, se daban por regiones, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, los girondinos y los jacobinos, etcétera, etcétera, pero no existían en el sentido moderno del término, como dice Duverger en la primera página. Quien vea el libro, vea la primera página, las primeras páginas, ahí aparece. Por eso se hizo muy popular esta frase, se hizo muy popular porque todo el mundo tiene acceso a ver, no tienen que leer todo el libro, porque el libro es abundante sobre la historia de los partidos políticos, sobre la conformación interna de los partidos políticos, y hay una literatura sobre los partidos políticos inmensa, en el caso nacional, no solamente en el francés, sino, entonces, eso es lo que sucede, que no tuvo éxito esta figura, y parece ser que no va a tener, porque no es fácil. ¿En qué se respaldaba, por ejemplo, aquí? Regreso a Martínez, regreso a Poncho. ¿En qué se respaldaba cuando él necesitaba? Pues no tenía partido político. Ahora me van a decir, no, que los partidos políticos son incongruentes, porque en el caso de Querétaro, Morena ya está en contra, y aquí apoya el reemplacamiento. Es incongruencia, pero hay una congruencia también en Morena, en el sentido de que allá está actuando como oposición. Aquí quien había de estar en contra sería PAN, PRI y los demás, es decir, la oposición, pero no actúa. Por eso, y ya esta es una perspectiva, ya para concluir, porque llevamos mucho tiempo. Yo puedo hablar, para decir cosas como las que estoy diciendo, puedo durar más tiempo. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder para de aquí a 2 años? Para el 24, para las presidenciales. El PRI, ya lo dijimos, es un partido que nace en el poder, por el poder y para el poder. El PRI ya se ha visto, como el Verde también, pero el PRI no puede estar fuera del poder. Y ahí está la importancia de que pueda captar algunos elementos todavía, si quieren llamarle del nacionalismo revolucionario, o si le quieren llamar oportunistas, de eso no me opongo, llámenle como quieran, pero pueden irse a la parte, al sector que va a ganar, porque son parte de eso, precisamente de la naturaleza, como nacen en el poder, por el poder y para el poder, no pueden vivir fuera del poder, y eso puede suceder, no lo sé, pero probablemente suceda. Entonces, esa es la realidad que nos puede llegar, y muchas instituciones, así como no prosperó la figura de los candidatos independientes, que de independientes no tiene nada, así hay otras figuras que han surgido y mueren. Es como los partidos políticos que pretenden nacer y no nacen, que fue el caso de los 3 partidos a nivel nacional, pero a nivel local, por ahí están. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la ciudadanía? De que no quieren más partidos políticos, con los que hay basta y a veces hasta sobran. Y ahí está la posición del Movimiento Ciudadano. Yo voy a ir solo, y que se envalentonan porque tienen 2 gobernadores. Se envalentonan. Pues, ¿qué partido puede pensar razonablemente que solo va a ganar? Ni Morena siquiera, tal vez. Yo no sé, realmente. Pero tiene que hacer coaliciones, tiene que haber entendimiento, tiene que haber negociaciones, tiene que haber capacidad de establecer puentes, don Héctor, doctor, de establecer puentes de negociación. Esa es política también. La política no es estar aventando dardos a los compañeros, esa es otra cosa, llámenle como quieran, pero no es política, es otra cosa, y puedo dar el nombre, pero no me arriesgo. Entonces, eso es lo que puede suceder en próximos años, y eso es lo que puede suceder, que muchos priistas van a decir, y la prueba está por ahí, quiénes están en el gabinete. Eso es muy importante observar
Pero si no queremos entender eso, bueno, pues vamos a tener la gran posibilidad de frustrarnos, ¿no? Por lo menos. Pues podemos hacer muchos análisis, doctor, muchísimos análisis del tema en torno a los candidatos independientes. Pues sí, la verdad es que se encargaron de quemar esta figura, Bronco, Kumamoto, Alfonso Martínez. Yo solo me quedo con Vox Populi y no es de mi cosecha. Yo he escuchado a mucha gente decir en prácticamente las mismas 3-4 palabras cómo fue que volvió a ganar este güey. Esa es la constante entre la gente del barrio, de la colonia, sobre Alfonso Martínez. Es que nadie se explica cómo fue a ganar. La primera aproximación sería de que el gobierno previo a este triunfo no fue eficiente. Así, es la primera. Porque además, y voy a hacer esta observación, además, el entorno pareciera que fue favorable para que ganara el candidato Morena PT, coaligados. Era para que ganara, es decir, para que ganara y ya con nombre y apellido. ¿Iván Pérez Negrón? No, era para que el tema del cáncer, de los niños con cáncer. Bueno, yo no sé, lo que sea, pero el hecho es de que las condiciones estaban dadas porque aquí no fueron juntos vamos a llamar la derecha, los conservadores o los tres cochinitos, si quieren, no fueron juntos, PRD no fue junto, no fueron juntos pues los tres partidos que bien podrían haber echado montón. ¿Qué sucedió? Que Memo Valencia se fue solo, el PRI lo apoyó y sacó muchos votos. ¿Qué podemos pensar? No que todos de manera automática hubieran pasado al trío. Pues hubiera sido aplastante el triunfo de Alfonso, porque eran los tres partidos, no dejan dos. Es más, yo llegué a pensar, y sigo con la duda, de que Memo Valencia se convirtió en ariete para servir a Morena y coaligados. Yo así lo veo. Hasta ahora habría que hacer el análisis correcto y toda la cosa, pero pareciera, por lo menos prima facie, que ese hubiera sido el resultado. Y sin embargo, gana el Poncho. Gana Poncho. Es que la volatilidad del voto es muy grande, aquí y donde quiera. Pero en Morelia más, ¿no? Morelia tiene características. Hay un conservadurismo muy interesante aquí. Selectivo, yo le llamo conservadurismo selectivo. Y Poncho es panista, no se le quita lo panista. No puede negar su ADN. Es más, su comportamiento es de un típico panista, se toma la foto y va a desayunar a un restaurante. Y fuimos a un restaurante excelente. Le va a estar interesando a mucha gente eso. No le interesa. Eso no es importante, eso no es trascendental, pero le sirve para su imagen. De modo que si él fuera el próximo candidato a la gubernatura, que es lo que quiere, que es y podría ser el candidato ideal, pues con ese discurso, con todo respeto, pero no creo que le vaya bien. Le puede suceder, aunque él sí tuvo muchos votos, le puede suceder lo que le sucedió a Santiago Krill cuando se lanza y el fenómeno Fox en la Ciudad de México. Santiago Krill se le acercó a Andrés Manuel López Obrador en el 2000, por el 4% fue la diferencia, y allí estuvo, y fue muy importante el espaldarazo que le dio Marcelo Ebrard a Andrés Manuel López Obrador. Por eso digo que son amigos. Pues bien, amigos, llegamos al final de este espacio, estuvo buena la charla, invitarlos a que estén al pendiente de esta y toda
programación. Ya son las 9:46 minutos de la noche. La próxima vez nos traemos, aparte del cafecito, pues un bolillito. Doctor Mario, muchas gracias. Gracias, Héctor, un placer, y gracias al auditorio. Doctor. Gracias, don Héctor, y disculpe que no hacía alusión a ustedes precisamente porque estaba emocionado y que además es muy interesante el tema y que pudiéramos decir que tratamos una mínima parte, pero tiene vertientes para hacer análisis de diferente índole y llegar a ciertas conclusiones. Y no llegamos propiamente a ninguna conclusión, pero nos apasionamos, pero lo vemos a lo mejor para el miércoles próximo. Va que va, doctor. Pues bien, amigos, nos despedimos, muchas gracias, invitarlos como siempre a que estén al pendiente de esta y toda la programación. Ya lo saben, todos los días aquí estamos pendientes, invitarlos a que compartan esta y toda la programación que se genera a través del Contacto Directo. Muchas gracias. Excelente noche para todos. Muchas gracias, la Asociación Michoacana Exalumnos de la UNAM, a todo nuestro auditorio, a don Héctor, a nuestro invitado especial, y estamos aquí. Un placer. Gracias. Gracias, don Héctor. Saludos, amigas y amigos, soy Francisco, para que nos vean en nuestro programa de Morena para el Mundo, de lunes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Ahí estaremos invitando a líderes sociales, a líderes políticos, a líderes de los pueblos originarios y a compañeros universitarios. De lunes a jueves los esperamos. No se les olvide en la página En Contacto Directo. En Contacto, tu canal digital. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gabriela Alcántar, periodista michoacana, para invitarlos a que nos sigan a través de En Contacto Directo y Parodiando la Noticia. De lunes a viernes, 3 de la tarde, jueves Nicolaita, los esperamos. ¿Necesitas vender tu producto? Aumentar tus ventas. Ofrecer tus servicios. Anuncia en nuestro espacio publicitario. En Contacto, tu canal digital. Juan de Salisbury, pensador del siglo XII de nuestra era, autor de la obra Policráticos, obra epónima de nuestro miércoles Policráticos. Saludos, amigas y amigos. Mi nombre es Miguel González Galván, presidente de la Asociación Michoacana de Exalumnos de la UNAM. Los invito a que nos vean todos los miércoles de 7 a 8 de la noche a través de Contacto Directo. En Contacto, tu canal digital.